Me gustaría poder contar acerca de todas las cosas impresionantes que vi en el interior del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad secreta de vagabundos sin hogar, pero no. El interior del edificio era tan vacío, tan desnudo, tan llano, que yo creo que a la gente solo le faltó robarle el moho a las paredes. Cualquier cosa que era demasiado grande para robar, mostradores, escritorios, gigantescos árboles falsos, todos estaban amontonados en medio de esta caja de resonancia vacía que amplificaba todos mis pasos como si se escuchara un viejo reloj de cuerda en un cuarto silencioso. Tic, toc, tic, toc. Me regresé al medio y volví a todos los lugares que pudieran parecer de alguna manera interesantes. La cocina era como de imaginar, un área de preparación de alimentos industriales con todos los electrodomésticos y el espacio sin reparar en gastos. Todas las superficies de vidrio estaban rotas, todas las puertas afadas de sus bisagras, todas las superficies de metal abolladas y pateadas. Todo el lugar tenía un particular olor a orina. El congelador gigante, que ya ni se acercaba a estar frío, tenía filas y filas de espacio en las estanterías vacías. Los ganchos colgados del techo, probablemente usados para colgar los cortes de carne, se movían. Cada gancho se movía en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que eran casi imperceptibles. Me imaginé que había sido causa por mis pasos al ingresar, así que sostuve uno con uno de mis dedos para impedir su movimiento. Con cuidado lo dejé así, pero en segundos se comenzó a mover nuevamente. Los baños estaban en gran parte en el mismo estado que el resto del lugar, al igual que la estación de la Isla del Tesoro. Alguien había roto metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros implementos. También había alrededor de media pulgada de agua rancia y maloliente estancada en el piso, así que no me quedé allí por mucho tiempo. Lo curioso es que los baños y los lavabos, incluso los baños de mujeres, goteaban, o simplemente el agua corría libremente. Me pareció que se debería haber cerrado el grifo principal del agua hace mucho, pero hace mucho tiempo atrás. Había un montón de habitaciones en el resort, pero, naturalmente, yo no tenía tiempo para mirar todos y cada uno de los cuartos. Los pocos que visité fueron destruidos de manera similar. Al final yo no esperaba encontrar nada allí. Pensé oír una televisión o un radio en una habitación, ya que realmente creía escuchar una conversación muy silenciosa, a pesar de que era como un susurro. Probablemente mi propia respiración resonaba en el silencio, o simplemente otro caso en el que el sonido del agua que fluye estaba jugando una mala pasada en mi mente. Esto es más o menos lo que escuché. Yo no lo creo. Claro que sí. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Fue tu padre, te lo dije. Oí luego algo parecido a un suspiro largo o un llanto. Lo sé, suena ridículo. Solo estoy narrando lo que viví. Por eso pensé que podría haber sido alguna corriente de viento en esa habitación, o peor aún, algunos de los vagabundos que se habían escondido allí, y probablemente me hubieran apuñalado. Miré hacia la puerta principal del palacio de nuevo. Pensé que no había encontrado nada que valiera la pena notar, y había perdido el viaje hasta acá arriba. Mientras miraba por la ventana, me di cuenta de algo interesante en el patio que al parecer me había perdido. Algo que me daría por lo menos una cosa que mostrar después de todo mi trabajo, incluso si era solo una fotografía. Había una estatua muy realista de una pitón, tal vez 25 metros de largo, tomando el sol, y enrollada en sí misma sobre un pedestal a la derecha en el centro de la zona. Era casi la hora para que la tarde cayera, por lo que la luz caía sobre el objeto en la manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y tomé una foto. Entonces me puse de puntillas y tomé otra. Me acerqué de nuevo para obtener el detalle de su rostro. Poco a poco, casualmente, la pitón levantó la cabeza. Me miró directamente a los ojos, dio media vuelta y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba y los árboles, y tras de ella a los 25 metros de sí misma. Su cabeza desapareció en el bosque muchísimo antes de su cola. Incluso dejaba la rama donde posaba. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines. Allí mismo, en mi mapa plano era la casa de los reptiles.
Yo debería haberlo sabido. Había leído acerca de los tiburones en la isla del tesoro, y debía haber esperado esto. Yo estaba estupefacto. Mi boca debía haber estado abierta durante un par de segundos antes de regresar a la tierra y cerrármela a mí mismo. Parpadeé un par de veces y me alejé de donde la serpiente había estado. Me dirigí de nuevo hacia el palacio. A pesar de que se había ido por completo, yo todavía no quería correr ningún riesgo y regresar hacia el edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas. Me abofeteé a mí mismo para volver en mí. Después de eso, busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como si fueran de gelatina a esta altura. Por supuesto, no había lugar para sentarme a menos que hubiera querido apoyarme en los vidrios rotos y alfombras de hojas muertas o subirme a un escritorio de cuestionable fiabilidad. Ya había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a sentarme allí hasta que me sintiera mejor. La escalera estaba lo suficientemente alejada del frente del edificio por lo que estaba relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Arranqué un trozo de metal de la pared, pintado nuevamente con la leyenda de abandonado por Disney, a la cual ya me había acostumbrado. Coloqué el trozo en la escalera y me senté sobre él para al menos mantenerme algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, vi que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta, un verdadero letrero. Decía, solo personajes, gracias. Esto me animó un poco, por dos razones. 1. Un área exclusiva para personajes sin duda habría tenido cosas interesantes en el pasado. 2. El candado estaba todavía en su lugar. Nadie había ido allá abajo. Ni los vándalos, ni los saqueadores, nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar, y en el que tal vez encontraría algo interesante que fotografiar o robar descaradamente. Yo había llegado al palacio básicamente con la idea de que estaría bien tomar lo que quisiera porque, ya sabes, abandonado. No tomó mucho esfuerzo violentar el candado. Bueno, en realidad no fue así. Lo que no tomó mucho esfuerzo fue violentar la palanca de metal a la que el candado estaba enganchado. El tiempo y el deterioro habían hecho casi todo el trabajo por mí, y pude doblar la palanca metálica lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared. Algo que aparentemente a nadie más se le había ocurrido, o no habían podido hacerlo entonces. El área exclusiva para personajes fue un cambio sorprendente, y muy grato con respecto al resto del edificio que había visto. Para empezar, una de cada 2 o 3 de las luces fluorescentes del techo funcionaban, aunque parpadeaban y se atenuaban esporádicamente. Además, nadie había sido robado o roto. Más allá de que el tiempo y la exposición al aire se hacían notar, había mesas con blocs de notas y bolígrafos. Había relojes, incluso un reloj de fichar en la pared con tarjetas marcadas y todo. Había sillas esparcidas por ahí, y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo que mostraba estática y comida y bebidas podridas ya hacía mucho tiempo sobre los mostradores. Era como una de esas películas postapocalípticas donde todo queda como estaba en el momento de la evacuación. A medida que caminaba por los pasillos laberínticos subterráneos del área exclusiva para personajes, las cosas solo se hacían más y más interesantes. Avanzando, se veían escritorios y mesas derribados, papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho que lamentablemente estaba adueñándose del verdadero tapiz carmesí en putrefacción. Todo era algo fofo. Cualquier cosa de madera se desintegraba cuando le aplicaba apenas la más mínima fuerza, y prendas de vestir colgadas de ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshacían en hilachas húmedas e intentaba descolgarlas. Una cosa que me molestaba era que la luz era cada vez más escasa y menos fiable cuando más se adentraba en las frías, húmedas y asfixiantes profundidades del lugar. Finalmente, llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras Preparación de personajes 1, esparcidas en ella. La puerta no se abría al principio. Asumí que ahí era probablemente donde se guardaban los disfraces, y sin duda quería una fotografía de ese desastre retorcido y apestoso. Por más que lo intentara desde varios ángulos y con varios trucos, la puerta no se movía, por lo menos hasta que me di por vencido y comencé a alejarme.
Fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras, como boca de lobo. Utilicé el flash de la cámara en busca de algún interruptor de luz en la pared junto a la puerta, pero no había nada. Mientras yo buscaba, un fuerte zumbido eléctrico cortó con mi entusiasmo de una sacudida. Hileras de luces en el techo de repente se encendieron, parpadeando y atenuándose intimidantemente como las que ya había pasado. A mis ojos le tomó un segundo adaptarse, y parecía que la luz se haría cada vez más brillante hasta que todas las bombillas estallaran. Pero justo cuando pensé que iba a llegar a ese momento crítico, las luces bajaron un poco y se estabilizaron. La habitación era exactamente como la había imaginado. Varios disfraces de Disney colgados de las paredes, completamente ensamblados como extraños cadáveres de caricaturas colgados de orcas invisibles. Había todo un estante de taparrabos y ropa nativa en perchas en el fondo. Lo que me pareció extraño y lo cual quería fotografiar de inmediato era un disfraz de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros disfraces, este estaba tendido de espaldas en el centro del piso como una víctima de un asesinato. La piel del disfraz estaba podrida y parte de ella se había caído, dejando así zonas peladas. Lo que era aún más extraño, sin embargo, era el color del disfraz. Era como un negativo fotográfico del verdadero Mickey Mouse, negro donde debía de ser blanco y blanco donde debía de ser negro. Su overol, normalmente rojo, era azul celeste. Se veía tan desagradable que decidí no fotografiar esa cosa hasta el final. Tomé una fotografía de los trajes colgados en las paredes, ángulos ascendentes, ángulos descendentes, de costado para mostrar toda una fila de rostros de caricatura congelados y podridos, algunos con los ojos de plástico faltantes. Entonces decidí montar una escena, simplemente una de las desaliñadas cabezas de los personajes sobre el piso resbaladizo y sucio. Cogí la cabeza del disfraz del pato Donald y la separé cuidadosamente para que ésta no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba la cara de ojos enormes de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré hacia mis pies, y allí entre mis zapatos había un cráneo humano. Había caído de la cabeza del personaje y se había hecho pedazos en mis pies. Solo quedaba el rostro vacío y la mandíbula inferior, mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato, como te imaginarás, y me moví hacia la puerta. Parándome en el umbral, miré hacia atrás hacia el cráneo en el suelo. Tenía que tomar una foto de ello, ¿sabes? Tenía que hacerlo, por un número de razones que pueden sonar tontas, pero solo si no piensas bien en ello. Iba a necesitar una prueba de lo sucedido, sobre todo si Disney de alguna manera había desaparecido todo esto. No tenía ninguna duda en mi mente, desde el principio, de que incluso si había sido una negligencia brutal, Disney era el responsable por esto. Ahí fue cuando Mickey, el negativo fotográfico, el Mickey opuesto en medio del piso, comenzó a levantarse, primero sentándose, luego poniéndose de pie. El disfraz de Mickey Mouse, o quien quiera que estaba dentro de él, se quedó en el centro de la habitación, su rostro falso mirándome fijamente mientras yo balbuceaba. No, una y otra vez, con las manos temblorosas, el corazón latiéndome violentamente, y las piernas que nuevamente se sentían como de gelatina. Me las arreglé para levantar la cámara y apuntarla a la criatura que en ese momento me examinaba silenciosamente. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en la forma de la cosa. Era una perfecta silueta de disfraz de Mickey. Al moverse la cámara en mis inestables manos, los píxeles se extendían por la pantalla, estropeándola por donde se movía el contorno de Mickey. Luego la cámara murió, se quedó en negro y en silencio arruinada. Alcé mis ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. Oye, dijo una voz baja, pervertida, pero perfectamente lograda voz de Mickey Mouse. ¿Quieres ver cómo me quito la cabeza? Empezó a tirar de su propia cabeza, con sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando, similares a los de un hombre herido tratando de zafarse de las fauces de un depredador. Al hundirse sus dedos en el cuello, tanta sangre espesa, grumosa y amarillenta.
Me di vuelta al oír un escalofriante desgarro de tela y carne. Solo me importaba largarme de allí. Por encima del umbral de la habitación, vi el último mensaje arañado en el metal con hueso o uñas. Abandonado por Dios. Nunca saqué las fotos de la cámara. Nunca escribí la entrada de blog sobre el tema. Después de salir corriendo del lugar, salvando mi cordura y probablemente mi vida, supe por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar. No querían que nadie como yo entrara. No querían que nada como eso saliera.